Neil Armstrong se preparó para su misión en la Luna durante más de 3 años. Para resistir las condiciones de microgravedad, tuvo que aprender a caminar de lado, atado con correas y suspendido en un ángulo, mientras intentaba caminar a lo largo de las paredes. Sus límites fueron probados a través de una dieta intensa y un régimen de sueño, ya que en el espacio solo tendría carne de res y vegetales previamente deshidratados y empacados. En el pasado, los astronautas tenían que hacer el entrenamiento de supervivencia en el desierto, la jungla, el mar abierto y el Ártico. En estos días, todo está mucho más estructurado, pero en ese entonces era más como, dejemos a esta persona en el medio de la nada sin suministros y veamos si sobrevive. Antes de aterrizar en la Luna, tuvo que recolectar y estudiar muestras de rocas en el Gran Cañón, explorar antiguas formaciones de volcanes en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y buscar respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. El 20 de julio de 1969, Armstrong recibió un abundante desayuno antes del despegue: bistec, huevos, tostadas, jugo y café. Recibió lo que los médicos llaman una comida baja en residuos, lo que significa que no tendría que ir al baño poco después. Le tomó 109 horas y 42 minutos llegar a la superficie de la Luna, en un área llamada Mar de la Tranquilidad. Tuvo que viajar 386.242 kilómetros para llegar ahí. La tripulación podría haber ido por el Océano de las Tormentas o por la Bahía Central, pero se eligió este lugar para alunizar porque tenía buena visibilidad. Era relativamente suave y fácilmente accesible, con la menor cantidad de propulsión posible. Cuando estaba a unos 150 metros sobre la superficie de la Luna, Armstrong tuvo que maniobrar la nave espacial manualmente para asegurarse de que no aterrizara en un cráter peligroso. Lo hizo durante aproximadamente 1 minuto y medio, moviéndola de lado hasta que se sintió cómodo para alunizar. Tan pronto como su dispositivo descendió de manera segura, inmediatamente envió por radio al control de misión en Houston, Texas, el ahora famoso mensaje: "El Águila ha aterrizado". Poco a poco bajó la escalera del módulo lunar, mientras una cámara de televisión que estaba conectada a la nave registró su avance. Esta también transmitió la señal a la Tierra, donde cientos de millones de personas observaban ansiosamente. Precisamente a las 22:56 hora del este de ese mismo día, Armstrong puso los pies en el suelo lunar y dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". El cronograma decía que el astronauta necesitaba dormir antes de la primera caminata lunar, pero eligió salir antes de lo planeado porque obviamente no podía dormir. Si Armstrong hubiera caminado sobre la Luna sin su equipo especial para respirar, habría percibido un olor extraño, como a humedad y ácido sulfúrico. Aún así tuvo la oportunidad de olerlo cuando regresó al módulo lunar. El caso es que algo de tierra se le había pegado a los pies, por lo que el olor se extendió por toda la cabina. Lo describió como cenizas húmedas de chimenea o como el olor que queda en el aire después de un espectáculo de fuegos artificiales. ¿Quién hubiera pensado que necesitabas empacar una vela perfumada para ir a la Luna? Aparte de las personas que desde entonces llegaron a la Luna, nadie tuvo la oportunidad de saber con precisión qué olía la tripulación. Incluso durante esa primera misión, cuando las muestras de roca y suelo lunar se transportaron a los laboratorios en recipientes herméticos, una vez que se abrieron en la Tierra, sorprendentemente el olor había desaparecido. También sintió que la superficie de la Luna era fina y polvorienta, pero dijo que no tenía dificultad para moverse. Otro miembro de su tripulación se unió a él unos 20 minutos después. Toda la caminata lunar tomó un poco más de 2 horas. Durante este tiempo, Armstrong y su compañero de equipo instalaron varios dispositivos en la superficie de nuestro satélite. Uno estaba destinado a medir con precisión la distancia exacta desde ahí hasta la Tierra, calculando el tiempo que tarda un rayo láser en viajar desde nuestro planeta hasta la superficie lunar, y de regreso. Otro estaba destinado a medir los terremotos lunares y los posibles impactos de meteoritos, lo que nos llevó a descubrir que, después de todo, la Luna está bastante viva. Hoy, sabemos que los terremotos lunares más grandes son mucho más débiles que los más grandes de aquí, aunque sus movimientos pueden durar hasta 1 hora, mucho más que en la Tierra.
Se las arreglaron para reunir alrededor de 25 kilogramos de muestras de rocas y suelo. También tomaron muchas fotografías del terreno donde plantaron una bandera de Estados Unidos. El astronauta incluso tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Richard Nixon, aunque por menos de un minuto. Lo último en la lista para Armstrong era dar un paseo hasta lo que ahora se conoce como Cráter del Este, 59 metros al este del módulo lunar. Fue la mayor distancia recorrida desde la nave espacial en esa misión específica, aproximadamente la longitud de la mitad de un campo de fútbol. Tan pronto como terminó sus tareas, Armstrong volvió al módulo lunar y cerró la escotilla, de manera segura para dormir un poco. Mientras se preparaban para el despegue, Armstrong y su tripulación descubrieron que, debido a sus gruesos trajes espaciales, habían roto el interruptor de encendido del motor de ascenso. No es gran cosa, pensaron, así que usaron parte de un bolígrafo para empujar el interruptor automático para comenzar la secuencia de lanzamiento. A las 13:54, la famosa Águila comenzó a ascender. Además del equipo científico instalado en la superficie de la Luna, ahí también se dejó una placa. Decía: los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la Luna por primera vez en julio de 1969, después de Cristo. Venimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Años más tarde, Armstrong dijo que la NASA limitó su tiempo en la Luna porque no sabía cómo manejarían los trajes espaciales las temperaturas extremas, desde 127 grados Celsius durante el día hasta 173 grados Celsius bajo cero por la noche. Las cosas se complicaron un poco más cuando Armstrong aterrizó en la Tierra, ya que había estado expuesto a partículas espaciales desconocidas. El resultado: él y su equipo tuvieron que ser puestos en cuarentena de protección planetaria a su regreso, tan pronto como su cápsula espacial aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio. Esta cuarentena específica para los astronautas del Apolo 11 es una de las razones por las que hoy tenemos microondas en nuestras cocinas. Cuando regresaron de la Luna, inicialmente pasaron sus primeros días en una instalación de cuarentena móvil, o MQF. Claro, el MQF contaba con cómodas sillas, literas, un baño y duchas, pero no dejaba mucho espacio para cocinar, dado que no había lugar para un horno o parrilla, y también para evitar los posibles incendios que podrían haber ocurrido. La NASA tuvo que ser creativa, así que desarrolló el horno de microondas original para ayudar a los astronautas a preparar sus comidas fácilmente, sin el ajetreo de una cocina completamente equipada. En estos días se puede ver ese primer microondas en un museo en Oakland, California. Después de regresar a la Tierra, Armstrong afirmó que nunca volvería a las estrellas, pero no dejó de explorar, sin embargo. En 1985 se unió a un equipo profesional de otros grandes exploradores del Polo Norte. A él se unieron el alpinista Edmund Hillary, el aviador Steve Fossett y el fotógrafo Patrick Morrow, quienes llegaron al lugar el 6 de abril de 1985. Armstrong afirmó que quería ver cómo se veía el polo de la Tierra desde el suelo, ya que solo lo había visto desde la superficie de la Luna. La misión del Apolo 11, sin embargo, fue lo inolvidable para Armstrong, ya que en 2015, la Instituto Smithsoniano descubrió que tenía escondida una bolsa de tela llena de piezas pequeñas del módulo lunar. Incluía su correa, algunas luces de servicio y sus soportes, una llave de emergencia y la mira óptica que estaba montada sobre la ventana del módulo espacial de Armstrong. También contenía la cámara de toma de datos que grabó las imágenes icónicas de Armstrong dando su pequeño paso en la Luna. Armstrong la guardó durante muchos años, hasta que su viuda, Carol, finalmente lo encontró. Incluso la mantuvo en secreto de su biógrafo oficial, quien en muchas ocasiones le preguntó si había guardado algún recuerdo de su famosa misión. Sin embargo, no llevó esos objetos a escondidas a la Tierra, solo mencionó que era un montón de basura que quería traer de vuelta. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Sabemos que las supernovas, los asteroides y los planetas en llamas no hacen ruido en el espacio, ¿o sí? ¿Qué pasaría si realmente pudieras escuchar algo allá afuera? Bien, veamos. Muy bien, de vuelta a la secundaria.
El sonido es una onda mecánica que se origina a partir de la vibración. ¿Qué significa eso exactamente? El ejemplo más simple son las cuerdas de guitarra. Saquemos una de ellas. La cuerda de metal comienza a vibrar y golpea las moléculas de aire que la rodean. Estas moléculas se empujan constantemente entre sí, hasta que llegan a nuestros oídos. Es como la ola que se produce cuando arrojamos una roca a un estanque, y sucede muy rápido, a una velocidad de alrededor de 0,33 kilómetros por segundo. Entonces, nuestros tímpanos comienzan a vibrar a la misma frecuencia, y los pequeños huesos ubicados dentro de nuestros oídos transmiten esta vibración al cerebro. Luego, el cerebro hace su magia, reconoce el patrón y lo convierte en sonido. Excelente. Ahora sabemos que necesitamos algunas partículas para crear sonido, y podemos encontrar estas partículas en gases, líquidos y sustancias sólidas. ¿Y el espacio? No. Es un vacío casi perfecto. Probablemente ya hayas escuchado que no hay sonido en el espacio porque es un vacío. Pero, ¿qué significa realmente? Un vacío perfecto es un área completamente desprovista de materia. Significa que no hay nada ahí. Sí, a pesar de todos esos cuerpos celestes que hay en el espacio, en realidad no hay aire entre ellos. Ni átomos, ni partículas, nada. Bueno, casi. Para ser honesto, el vacío perfecto en realidad no existe. No podemos deshacernos de los átomos por completo, pero el espacio está muy cerca de eso. En promedio hay entre 15 y 80 átomos por cada 16 centímetros cúbicos. Puede parecer un gran número, pero ten en cuenta que estos átomos son pequeños, y la distancia del vacío que hay entre ellos es enorme. En comparación, 16 centímetros cúbicos de aire contienen alrededor de 16.000 átomos. Entonces, por supuesto, con una densidad tan baja, estos átomos no pueden empujarse entre sí, y aunque la vibración fuera muy fuerte, como, no sé, en una supernova, tampoco podrían hacerlo. No, las películas nos han estado mintiendo. Todas esas escenas espaciales épicas tienen lugar en un silencio incómodo. ¿Quién lo hubiera adivinado? Pero no te enojes. ¿Qué pasa si te digo que de hecho hay algunas formas de escuchar el sonido en el espacio? En primer lugar, hay sonido en otros planetas. Si hay una atmósfera en un cuerpo espacial, o al menos algo de gas, agua o una superficie sólida, habrá sonido. En nuestro caso, la atmósfera se vuelve completamente silenciosa a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ahí es donde el cielo deja de ser azul y comienza un velo estrellado negro. En cualquier caso, tendríamos que aterrizar en otro planeta, o al menos acercarnos a su atmósfera, para escuchar algo. Pero sea lo que sea, sonaría muy diferente. Tomemos como ejemplo a nuestro vecino, Venus. La atmósfera ahí es muy densa. Los científicos lo llaman, en broma, sopa química espesa. Entonces, si de alguna manera lograras mantenerte con vida y hablar ahí, tu voz sería muy diferente. Se volvería mucho más fuerte y sonaría más profunda. Por lo tanto, si quieres ser un barítono, ya sabes qué hacer. Me pregunto qué pasaría si la Tierra tuviera una atmósfera más densa. ¿Qué escucharíamos entonces? Bueno, puedes imaginarlo vagamente si alguna vez has estado en el agua. El agua es muy densa. El sonido se mueve ahí mucho más rápido, y mejor que en el aire, a una velocidad de más de 1 kilómetro por segundo. Si te sientas en una habitación vacía sin fuentes de sonido, no escucharás mucho, ¿verdad? Ahora, mete la cabeza en el agua y escucha cómo suena el mismo silencio aquí. No es nada silencioso. Aunque ignores los sonidos propios del agua, inmediatamente notarás lo bien que puedes escuchar tu propio cuerpo. Cómo pulsa tu sangre en las venas, cómo late el corazón, el más mínimo movimiento de tus dedos. Un poco espeluznante, ¿no? Eso nos da una idea de todo lo que nos pasaría en un planeta con una atmósfera más densa. Y eso es una locura. Escucharíamos todo, desde animales que corretean hasta el movimiento de las placas tectónicas. Oh, vamos. Dirás, es obvio que hay sonido en otros planetas, pero ¿no dijiste que podemos escuchar algo en el espacio abierto? De hecho, sí. Por ejemplo, en una nube de polvo. Hay polvo espacial casi en todos lados. Pueden ser los restos de una estrella o alguna otra cosa. Y en estos lugares, todo es un poco más denso que en el resto del espacio. Eso significa que probablemente haya nubes de polvo en las que las partículas están muy cercanas unas de las otras, lo que significa que pueden producir sonidos. Por supuesto, serán muy suaves y se transmitirán a una distancia muy corta, pero es mejor que nada, ¿verdad? Además,
ya tenemos grabado un sonido espacial real. Provino de la galaxia de Perseo, que se encuentra a 250 millones de años luz de nosotros. La NASA lo grabó en 2003. Suena como una nota de si bemol 57 octavas por debajo del do central del piano. Tendrías que agregarle 6600 teclas al teclado. Su frecuencia es tan baja que, lamentablemente, el oído humano no puede oírla. Pero además de eso, solo podemos escuchar algo dentro de las naves espaciales. Después de todo, son pequeñas bolsas de aire. En un traje espacial también escucharías muy bien los sonidos, incluida la respiración o la circulación sanguínea. Pero dos astronautas flotando uno al lado del otro no se escucharían, aunque se acercaran mucho y gritaran muy fuerte. Es bastante divertido. Si tú, siendo astronauta, chocas contra algo, sería muy ruidoso para ti, pero tu amigo no escucharía nada. Es por eso que los astronautas usan dispositivos de radio. Ahora, solo en teoría, si de alguna manera pudieras salir de tu traje espacial y sobrevivir, serías capaz de escuchar el parloteo y los ruidos dentro de la nave espacial. Pero, ¿cómo? Mira, tenemos algo de aire dentro de la nave y transmite sonido. Alcanza la carcasa de metal y la atraviesa. Y luego, si te apoyas contra la nave, preferiblemente tocándola con el codo o la rodilla, el sonido se transmitirá al cerebro directamente a través de tus huesos, ignorando los oídos. Sí, nuestros huesos conducen el sonido. Así es como, por ejemplo, las personas sordas escuchan música. Se llama conducción ósea. Se utiliza en algunos auriculares y otras tecnologías. Puedes hacer un pequeño experimento. Coloca tus dedos sobre tus oídos. Ciérralos para que escuches lo menos posible. Luego, intenta tocar una fuente de sonido. Puede ser cualquier cosa que vibre, por ejemplo un altavoz que reproduzca música, con alguna parte de tu cuerpo que tenga un hueso cerca de la piel. Ahora mira cómo sucede el milagro. Puedes escuchar el sonido, no a través de tus oídos, sino directamente en tu cerebro. Pero, por favor, no repitas este experimento en espacios abiertos. Ahora, probablemente hayas oído hablar de cosas como los sonidos del espacio, donde puedes escuchar, por ejemplo, los sonidos que hace el Sol o diferentes planetas. ¿Cómo los grabamos? Fácilmente. Esta es otra forma de escuchar el sonido en el espacio. Las ondas electromagnéticas. En otras palabras, una radio. La radio es la misma forma de radiación electromagnética que la luz. Estas ondas pueden viajar en el vacío sin ningún problema. Los transmisores de los astronautas funcionan de esa manera. Un astronauta le dice algo a su amigo. Las ondas de sonido se convierten en ondas de radio, llegan a la otra persona y luego se vuelven a convertir en sonidos. Y así es como obtenemos los llamados sonidos espaciales. Nuestro planeta es realmente muy ruidoso en ese sentido. Estamos enviando una gran cantidad de ondas de radio al universo, todas las señales de radio que hemos emitido. Es una pena que viajen solo hasta 110 años luz de nosotros. Pero, ¿sabes? Creo que es bueno que no escuchemos todo lo que sucede en el espacio. Imagina si el sonido pudiera viajar fácilmente a través del universo. Escucharíamos todo, desde erupciones solares hasta supernovas cercanas. Horripilante, ¿verdad? Entonces, quizá tengamos suerte. Si el Sol decidiera dejar de producir luz, los animales en la naturaleza serían los primeros en darse cuenta. La mayoría de estos necesitan el día para desplazarse de un lugar a otro, especialmente en las grandes sabanas de África. Las cebras, los ñus y las jirafas necesitan el día para moverse y evitar a los depredadores. En cuanto se pone el sol, es su hora de dormir. Si el sol se oscureciera de repente, los animales no comprenderían lo que está ocurriendo y simplemente se convertirían en un almuerzo temprano para los depredadores. Las criaturas nocturnas estarían igualmente confundidas por el cambio de hora. Los pájaros usualmente se agrupan durante el día, por lo que no oiríamos ni veríamos a ninguno de ellos. Tenemos que agradecerles que se coman las plagas del cielo. Bueno, a ellas y a los murciélagos. Pero si estás en una zona sin murciélagos, entonces considera que los insectos son los ganadores allí. Las temperaturas comenzarían a bajar gradualmente. Los humanos también notarían los efectos. Estamos acostumbrados a que el sol brille en el punto máximo al mediodía, pero con la desaparición de la luz solar, viviríamos en una oscuridad total. Sería una cuestión de supervivencia. Si el sol se oscureciera de pronto, solo tendríamos unos 8 minutos para disfrutar del resto. Eso es porque la luz solar tarda ese tiempo en recorrer miles de kilómetros a través del sistema solar. Tendríamos que usar radiación UV para cultivar algunas cosechas, pero no sería suficiente para alimentar a todo el mundo, por no hablar del descenso de las temperaturas en todo el planeta. La supervivencia sería difícil en la llanura abierta.
Todo el mundo tendría que meterse en refugios y búnkeres acogedores. Las plantas necesitan la fotosíntesis para crecer. Sin ella no tendríamos cultivos. El pan no existiría, ya que se compone de trigo. Incluso las algas de los océanos necesitan la fotosíntesis para sobrevivir, que es la mayor fuente de oxígeno en lugar de los bosques. Esto significa que los niveles de oxígeno empezarían a agotarse. Las grandes masas de agua como los lagos, los océanos y los mares también empezarían a carecer de oxígeno para mantener la vida marina. Una de nuestras principales fuentes de vitamina D es el sol. Hay otras formas de obtenerla, pero el sol es la mejor y más conveniente. Sin cultivos ni vegetación, todos los herbívoros tendrían que rebuscar la última hierba verde de la tierra o una hoja colgando de un árbol. Pronto se quedarían sin alimento, lo que también sería una mala noticia para nosotros, los humanos, ya que necesitamos animales como vacas, caballos y ovejas para nuestro sustento. Esto no ocurriría de la noche a la mañana, por supuesto. Los océanos permanecerían calientes durante algún tiempo, pero finalmente se enfriarían y congelarían. La Tierra sigue siendo un planeta alimentado por un núcleo de hierro que produce mucho calor. Pero esto no sería suficiente para mantener este mundo caliente. El siguiente paso sería encontrar el refugio adecuado y mantener el calor. Si esto ocurriera de la noche a la mañana, lo más probable es que no hubiera búnkeres preparados para un escenario como este. A no ser que estés viendo este video y decidas construir uno después. Tendrían que proporcionar calor las 24 horas del día y ser capaces de cultivar bajo radiación UV. Las instalaciones con energía solar quedarían obsoletas. La gente tendría que llevar trajes sostenibles cuando se aventurara al aire libre. Al ser tan oscuro, necesitaríamos luces potentes o gafas de visión nocturna para ver algo. Las tierras estarían desoladas. Las criaturas nocturnas capaces de soportar temperaturas bajo cero se apoderarían de ellas. Las estructuras se derrumbarían, ya que se agotaría el oxígeno. El concreto necesita oxígeno para permanecer intacto. Los propios búnkeres también tendrían oxígeno limitado. Habría que arrancar muchos árboles y colocarlos bajo la fuerte radiación UV para que produjeran tal elemento. A su vez, este produciría su ecosistema en los grandes búnkeres subterráneos. Los océanos de la superficie acabarían congelándose. Recoger cualquier recurso natural del fondo del océano, como gas o petróleo, sería imposible. El gran objeto, que solía ser una estrella brillante y soleada, seguiría flotando. Pero, ¿qué pasaría si el Sol desapareciera de la noche a la mañana? Pues más o menos lo mismo, pero mucho peor. El Sol es el objeto celeste más grande del Sistema Solar, que mantiene a todos nuestros planetas alineados tal y como están. Orbitan alrededor del Sol, ocupándose de sus propios asuntos. Sin un objeto tan grande que los mantenga firmes, los planetas empezarían a flotar aleatoriamente. Algunos podrían incluso chocar entre sí. En otros casos, los planetas simplemente flotarían y volarían al espacio, hasta encontrar una nueva estrella alrededor de la cual orbitar. La Tierra podría o no ser uno de esos planetas. Nuestro mundo seguiría siendo oscuro. Estaríamos volando por el espacio a una velocidad inusual. El planeta no giraría sobre sí mismo y muchos objetos chocarían con nosotros. Estaríamos en la línea de trayectoria de los cometas masivos que esperan golpearnos. La amenaza del frío ya no sería un factor importante, sino lo que hay más allá de nosotros. Esto significa que tendríamos que cavar nuestros búnkeres más profundamente. Ya no tendríamos una atmósfera para atrapar cualquier forma de calor o cualquier cosa. Estaríamos flotando durante una eternidad. Pero volvamos a ese escenario en el que el Sol decidió quedarse a oscuras. No te preocupes, nuestro planeta seguiría orbitándolo junto con los demás planetas. Las temperaturas seguirían cayendo en picado hasta que nada pudiera sobrevivir en la superficie. La oscuridad sería total las 24 horas del día. Solo las bacterias y posiblemente los tardígrados podrían sobrevivir en la superficie. Los tardígrados son criaturas microscópicas que pueden sobrevivir a cualquier cosa, incluso al espacio exterior. Con el tiempo, el oxígeno estaría ausente en la superficie de la Tierra, y ya no habría nada ahí arriba excepto ellos. Como serían las criaturas dominantes y posiblemente las únicas en la superficie, conseguirían evolucionar hasta convertirse en especies más grandes y producir muchas más. Cientos de miles de años en el futuro, los humanos habrían tenido que evolucionar a las condiciones subterráneas. Nuestros ojos serían mucho más grandes para captar la mayor cantidad de luz posible. Nuestra piel se volvería más blanca, ya que no habría sol bajo tierra. Nuestro oído también sería mucho más sensible, ya que el subsuelo crearía sonidos con eco. Seguiríamos teniendo el intelecto que poseemos ahora, pero nuestros cuerpos estarían preparados para la superficie. La principal amenaza serían los tardígrados gigantes que se arrastran lentamente.
Bajo el microscopio parecen bastante bonitos, pero imagínatelos del tamaño de un oso polar. ¿Aún quieres algo así en tu patio trasero? Pueden vivir en cualquier lugar, así que se infiltrarían en los búnkeres de vez en cuando. Se volverían feroces y vendrían en diferentes tamaños y formas. En este punto, los humanos no serían la especie dominante, ya que tendrían que esconderse bajo tierra. Algunos tardígrados de diferentes tribus no serían del todo amistosos entre sí. Las grandes ciudades que solían estar repletas de gente serían el hogar de osos de agua gigantes. Los tardígrados son conocidos como osos de agua ya que se parecen un poco a osos pequeños, pero estas bestias de 8 patas serían mucho más grandes que ellos. Los osos y la mayoría de los animales habrían sido eliminados, y bajo el hielo, algunas criaturas de las profundidades marinas prosperarían y se acercarían a la superficie. Estos animales habrían estado acostumbrados a vivir en la oscuridad, lejos del sol, pero durante miles de años de dominio de las aguas, habrían crecido hasta alcanzar tamaños enormes. Algunos se adaptarían a arrastrarse fuera, en la tierra firme. Aunque la superficie estaría congelada, encontrarían formas de abrirse paso a través del hielo. Los humanos, mientras tanto, crearían grandes canales y redes subterráneas, construyendo ciudades y colonias. Dominaríamos los túneles en los que nuestras manos y pies crecerían hasta convertirse en algo parecido a redes de gran tamaño. Nos apoderaríamos de todo lo subterráneo y seguiríamos siendo la especie más inteligente de la Tierra. Nos las arreglaríamos para conservar viejas piezas de arte de la superficie y registros importantes para seguir siendo lo más humanos posible. Seguiríamos sobreviviendo, pase lo que pase.